Hola, buen día. Somos estudiantes de la carrera de la licenciatura en nutrición aplicada. Este es un podcast que vamos a grabar de la materia de fisiopatología aplicada 2 y la actividad es la evidencia de aprendizaje, trastornos anexos del aparato digestivo. Mi nombre es Mónica Mayela Arias Colorado y mis compañeras. Yo soy Diana Belema Bendaño Velázquez. Yo soy Samantha Roxana Peregrino Montes. Y yo soy Marisol Meléndez Mata. Bueno, ¿les parece si empezamos con insuficiencia hepática? Sí. Perfecto, sí. Muy bien. Insuficiencia hepática. Bueno, pues, ¿de qué se trata? Es el trastorno en el que el hígado pierde su capacidad para llevar a cabo las funciones sintéticas y metabólicas normales. Para recordar un poquito, las funciones más importantes del hígado son la formación y excreción de bilis para el metabolismo de la bilirrubina, la regulación de la homeostasis de los carbohidratos, síntesis de lípidos, lipoproteínas y proteínas, como son la urea, la albúmina sérica, factores de coagulación, enzimas, entre otras. También controla el metabolismo del colesterol y, muy importante, metaboliza y ayuda al organismo a desintoxicarse de fármacos y sustancias que consumimos. Entonces, la insuficiencia hepática, como quedamos, es cuando el hígado ya no puede realizar esas funciones, ¿va? Pero aquí viene, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas de que el hígado no pueda? Bueno, para entender la etiología de la insuficiencia hepática, necesitamos hacer hincapié primero en que hay dos tipos de insuficiencia hepática. El primero, insuficiencia hepática aguda, es cuando esta pérdida de la funcionalidad se da de forma abrupta, o sea, diríamos coloquialmente de la nada. De repente el hígado ya no funciona bien. Y el segundo es la insuficiencia hepática crónica. En este caso es un proceso largo, progresivo, lento, en el que se va deteriorando el hígado y que incluso pues no nos damos cuenta al principio de que algo está mal hasta que la enfermedad pues ya está muy avanzada. En general, la insuficiencia hepática, sea aguda o crónica, es causada por algún trastorno o sustancia que llega al hígado y lo daña. Y tenemos algunos factores de riesgo que pueden ocasionar la insuficiencia hepática, entre los que destacan trastornos hepáticos, especialmente la hepatitis viral, que como sabemos es la hepatitis B y la hepatitis C. También la cirrosis, el alcoholismo por el daño que ocasiona al hígado y la intoxicación por fármacos. Aquí un dato curioso, dentro de los fármacos que se relacionan con la insuficiencia hepática, destaca el paracetamol. Hay muchos casos de insuficiencia hepática aguda que son ocasionados por intoxicación por paracetamol. Marisol, ¿podrías explicarnos un poquito la fisiopatología de la insuficiencia hepática, por favor? Claro que sí. Bueno, en la insuficiencia hepática encontramos que se presenta un funcionamiento que no es adecuado de diversos sistemas de órganos dentro del organismo. Esto es debido a razones ya sea mecánicas desconocidas y bueno, podemos mencionar algunos sistemas que se ven afectados. En este caso, pues encontramos acumulación de la bilirrubina en la sangre. También podemos encontrar una síntesis insuficiente de proteínas coagulantes. Nos encontramos ante una hipertensión portal, que es una tensión aumentada en la vena que conduce la sangre del intestino hacia el hígado. También podemos ver que se presenta encefalopatía hepática, que esto es como resultado de una acumulación de toxinas al disminuir la función hepática. Se forman venas colaterales que son muy frágiles y que evitan el paso de la sangre por el hígado. También nos encontramos ante una posible hipopotasemia y una hipoglucemia, que en este caso es una baja de azúcar. Tenemos también la hiperbilirrubinemia, que nos indica la gravedad de la insuficiencia hepática. Se puede presentar también un caso de coagulopatía, necrosis hepatocelular. Se llega a presentar lesión renal aguda, por lo que empezamos a tener, aparte de todo, problema ya en nuestros riñones. También por defectos del sistema inmune. Se presenta por infecciones respiratorias, urinarias y sepsis. Y podemos ver que hay alcalosis metabólica y respiratoria y además un edema pulmonar que no es cardiógeno.
Para esto, Moni, ¿nos puedes comentar qué signos y síntomas y cuál es el diagnóstico para esta enfermedad, porfis? Claro, con mucho gusto. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? ¿En qué momento sabemos que estamos padeciendo una insuficiencia hepática? ¿Cuáles son los signos, los síntomas? Por ejemplo, una coloración amarillenta de la piel y ojos es una señal de que se está padeciendo ya una insuficiencia hepática, mejor conocida como ictericia. Dolor también se presenta dolor en la parte superior derecha del abdomen, se presentan náuseas y vómitos, así como una sensación general de malestar y dificultad para concentrarse, desorientación, confusión o somnolencia. Tenemos que tomar mucha atención a este tipo de signos y síntomas, ya que cualquiera de ellos pueden ser pues, de mucha alarma de esta enfermedad. El diagnóstico en una persona que presenta sospecha de sufrir esta enfermedad, el diagnóstico de la insuficiencia hepática se basa en datos clínicos y analíticos. Asimismo, se debe preguntar al paciente sobre una posible exposición al virus de la hepatitis, ¿sí? O el consumo de fármacos y tóxicos, como bien lo comentaban al principio. En la exploración física hay que buscar posibles datos de una hepatopatía previa no diagnosticada. Es posible que haya signos de sangrado, hematomas o equimiosis y que el paciente esté somnoliento o confuso, como lo mencioné en los signos y síntomas. La coloración amarillenta de la piel y las mucosas también es habitual, aunque en las fases iniciales en ocasiones está ausente. En la analítica de sangre se deben valorar múltiples parámetros. La alteración de la coagulación expresa el fallo hepático y se mide con el tiempo de protombrina y también las plaquetas están disminuidas y es habitual la anemia. Otras pruebas importantes también que pueden servir para diagnosticar la insuficiencia hepática y que se efectúan de rutina son la radiografía de tórax y la ecografía abdominal con un estudio Doppler para estimar la presión de las venas porta. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los pasos a seguir para diagnosticar insuficiencia hepática. Otro punto muy importante es el tratamiento nutricional. Diana, ¿nos podrías hablar un poquito de lo que es el tratamiento nutricional para este padecimiento? Claro que sí. Gracias, Moni. Ok, el tratamiento nutricional. Va a haber una restricción hídrica tanto de agua como de sodio. Entonces, en la restricción hídrica va desde un 40 hasta un 60% de las necesidades básicas y la restricción del aporte del sodio solamente es como con cautela, ¿no? De preferencia, en el aporte de proteínas, se recomienda un aporte de proteínas por parte de aminoácidos ramificados, los cuales son valina, leucina e isoleucina, ¿no? También se deben de administrar suplementos de zinc y magnesio para mejorar esta patología y que haya una recuperación más rápida del paciente. En pacientes críticos, ya la nutrición oral, cuando ya no es tan efectiva, se implementa la nutrición enteral o incluso parenteral, ¿no? Siempre que sea posible. Por ejemplo, en la nutrición parenteral se recomienda agregar glutamina para mejorar el tratamiento nutricional. También la administración conjunta de prebióticos y probióticos con la nutrición enteral mejora el tratamiento del paciente, mejora los resultados que tienen. Y junto con esta dieta enteral también se recomienda enriquecerla con farmaconutrientes como son la arginina, el omega 3 y nucleótidos. Es importante recalcar que el aporte calórico total recomendado
está entre 25 y 40 kilocalorías por kilogramo al día, dependiendo de cada persona, ¿no? En el caso de la insuficiencia hepática aguda, es posible que se deba de administrar líquidos vía parenteral en caso de hipotensión o glucosa parenteral en caso de hipoglucemia. Hasta eso serían los requerimientos y recomendaciones del tratamiento nutricional. Vámonos, Marisol, con la litiasis vesicular. Claro que sí. Bueno, la litiasis vesicular es conocida como la enfermedad que se caracteriza por la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Bueno, se denomina a la formación de cálculos en las vías biliares cuando los cálculos se encuentran dentro de la vesícula, y esto es denominado como colelitiasis, mientras que los cálculos en el conducto biliar son denominados como coledocolitiasis. Bueno, esto es la formación de cálculos en las vías biliares. Cuando este padecimiento, además constituye uno de los trastornos del aparato digestivo que se atiende con mayor frecuencia dentro de nuestra atención primaria. Y bueno, geográficamente existen notables diferencias en la incidencia de esta entidad patológica, que puede ser por causas ambientales y dietéticas. Dentro de la etiología de esta enfermedad encontramos que existen 3 tipos principales de cálculos biliares con una etiología distinta. Tenemos lo que son los cálculos de colesterol, que estos pues son raros, representan menos del 10% de los cálculos biliares totales. Y estos están formados casi en su totalidad por colesterol. Se originan en la vesícula biliar y suelen ser persistentes tras la cirugía. También tenemos los cálculos pigmentarios, que estos a su vez se subdividen en 2 categorías. Encontramos los negros, que son formados principalmente por carbonato fosfatocálcico y que tienen su origen en la hemólisis crónica y la cirrosis hepática. Tenemos los marrones, que están formados por bilirrubinato cálcico y ácidos grasos, y estos se relacionan con la infección en el árbol biliar. También tenemos la patología multifactorial, que es determinada por una compleja interacción de genes, además del medio ambiente. Es caracterizada por alteraciones en la homeostasis del colesterol y en el metabolismo de las sales biliares. Esto pues origina una disminución de la solubilidad del colesterol y de su precipitación en la bilis. Y bueno, pues se sabe que los nutrimentos modulan la expresión de los genes y los cambios adversos del medio ambiente son determinantes en el desarrollo de esta patología. Y bueno, podemos pasar, Moni, contigo a lo que es la fisiopatología. Claro, Marisol. Fíjate que diversos factores influyen en la fisiopatología de la litiasis vesicular en función del tipo de cálculo que se presenta. Como bien lo has comentado, según los cálculos que se presentan, por ejemplo, el cálculo del colesterol, bilis sobresaturada en colesterol, hipocinesia biliar, reabsorción de agua en la bilis vesicular, secreción de moco vesicular y vaciamiento vesicular en lentecido, ¿sí? Son características de los cálculos de colesterol. Otro de los cálculos que también mencionaste son los cálculos pigmentarios, que son parte de la fisiopatología. Estos cálculos pigmentarios son negros. La mucina actúa como molde donde precipitan el bilirrubinato de calcio, fosfato de calcio y el carbonato de calcio. Y por último, cálculos pigmentarios marrones. Su etiología exacta, la verdad, se desconoce según las bibliografías que se revisaron y sin embargo la evidencia muestra que está ligada a la infección biliar. Pero conozcamos más sobre este tema y vámonos a los signos y síntomas y el diagnóstico. Diana, ¿nos podrías compartir sobre esto, por favor? Sí, claro. Vamos primero con los síntomas. El principal síntoma de la litiasis biliar es el cólico biliar, ese dolorcito que dependiendo de la intensidad de la patología
puede ser moderada a severa y se localiza en hipocondrio derecho y se irradia a la espalda y hombro derecho. Bueno, a pesar de este dolor, este es habitualmente constante y no cólico, no tan como penetrante. Dura de 1 a 4 horas y no alivia con los movimientos intestinales. Estos síntomas suelen desencadenarse de 15 minutos hasta 1 o 2 horas después de la ingesta de alimentos y sobre todo después de comidas ricas en grasas, comidas que contengan cebollas, col, alimentos condimentados y alimentos lácteos, ¿no? Normalmente estos dolores se acompañan de náuseas, sudoración y solo a veces puede ser posible vómitos. Es importante decir que los eructos, la distensión abdominal, la sensación de plenitud y las náuseas son clasificados de medianos síntomas o de síntomas atípicos, o sea que no son específicos de esta enfermedad en particular, ¿no? Muy bien, esa es la parte de los síntomas. El diagnóstico se puede determinar por medio de varios estudios de laboratorio, viendo la función de la vesícula, como son la amilasa, la hemograma y el análisis de orina, que puede ayudar a descartar procesos patológicos, ¿no? Y más asertivamente en relación con la presencia de litiasis es la ecografía y la radiografía también puede ser muy útil para esto. Podemos también, a partir del diagnóstico, ya que tengamos bien fijo que es una litiasis vesicular, después dar un tratamiento nutricional, que en este caso Roxana nos va a platicar de esto. Sí, bueno, sabemos que para el tratamiento general de la litiasis vesicular va a haber dos opciones. La primera opción es la intervención quirúrgica, cuando el cálculo es demasiado grande y hay que extirparlo. Y la segunda opción es no hacer una intervención quirúrgica, cuando los cálculos no son tan grandes y se pueden desintegrar mediante alimentación. En cualquiera de los dos casos, ¿sí? Aunque se haya hecho una intervención quirúrgica, hay que llevar una alimentación especial después para prevenir y proteger contra la litiasis vesicular. Estas recomendaciones se basan principalmente en algunos nutrientes presentes en los alimentos que ayudan a proteger contra la formación de cálculos vesiculares o bien ayudan a desintegrarlos. Algunos de estos nutrientes que se destacan mucho son la cafeína, que consumida en moderación tiene un efecto antilitogénico, o sea que ayuda a que no se formen estos cálculos. También está la fibra dietética, que ayuda a reducir la saturación biliar e induce la síntesis de ácidos biliares. Encontramos también los ácidos grasos insaturados. Actúan como inhibidores de la colelitiasis. En particular, el omega 3 ayuda a disminuir la saturación biliar del colesterol hasta en un 25% y aumenta los fosfolípidos biliares, así como suprime la formación de mucina biliar, que como ya nos explicaron, pues forma parte ahí de la fisiopatología, en este caso de la litiasis vesicular, la mucina. También tenemos las frutas, verduras y los frutos secos que ayudan a proteger contra la formación de los cálculos biliares. Encontramos que la suplementación de vitamina C también puede ayudar a prevenirlos, ya que ayuda a prolongar el tiempo de cristalización biliar, o sea, retrasa la formación de estos cálculos. También encontramos el hierro, que aquí más bien hay que tener control del hierro, ya que se ha demostrado que su deficiencia se ha relacionado con una probabilidad aumentada de desarrollar cálculos biliares. O sea que si nuestra dieta anda por ahí pobre en hierro, tenemos más probabilidad de padecer la litiasis vesicular. También tenemos el calcio, que ayuda al formar sales con los ácidos biliares. Tenemos el magnesio, que al igual que con el hierro, se trata más bien de cuidar que tengamos los niveles adecuados, ya que su deficiencia aumenta la captación de colesterol y favorece la producción de bilis litogénica, o sea que si andamos bajos en magnesio, igual, tenemos más probabilidad de tener cálculos vesiculares.
Y también una recomendación general es hacer varias comidas al día, ya que el evitar los ayunos prolongados se relaciona con una disminución del riesgo de desarrollar cálculos biliares. Y bueno, estas son las recomendaciones para la litiasis vesicular. ¿Y qué les parece, chicas, si ahora hablamos un poquito sobre la pancreatitis biliar? Mónica, ¿nos puedes ayudar, por favor, con esto? Claro, con mucho gusto. Otro padecimiento es la pancreatitis biliar. Como sabemos, el páncreas es un órgano glandular que produce jugos pancreáticos que contienen enzimas que ayudan a la digestión y también produce varias hormonas, incluso la insulina. Ante ello, la definición de pancreatitis biliar es un proceso inflamatorio, agudo y difuso del páncreas, el cual puede comprometer otros órganos provocando otra disfunción multiorgánica. Su etiología, pues prácticamente uno de los factores más comunes es la litiasis biliar, que esta a su vez se trata de la presencia de cálculos o piedras en la vesícula biliar o en los conductos biliares. Otro de los factores es la obesidad y los niveles altos de triglicéridos en sangre. Pero también algo importante que revisar sobre la pancreatitis biliar es su fisiopatología. Diana, ¿podrías platicarnos sobre la fisiopatología de la pancreatitis biliar, por favor? Claro que sí. Ok, entonces, la pancreatitis biliar. En la presencia de colelitiasis, la contracción normal de la vesícula, estimulada por la colecistoquinina para favorecer el metabolismo de las grasas y proteínas a nivel intestinal, puede ocasionar que los litos se expresen o más bien se expulsen por el conducto biliar junto con la bilis. Entonces, los litos pequeños generalmente pasan con facilidad hacia el duodeno, que es una parte del intestino, mientras que los litos más grandes se pueden impactar con el conducto biliar común o en el conducto pancreático, bloqueando el flujo de jugo pancreático hacia el duodeno. Otra vez, el duodeno es parte del intestino. Los litos también se pueden impactar en el esfínter de Oddi, produciendo un espasmo de este esfínter, llevando al reflujo de contenidos duodenales hacia el conducto pancreático. Si el lito se impacta en el conducto biliar común, puede haber reflujo de bilis hacia el conducto pancreático. La presencia de bilis o contenido duodenal en el conducto pancreático desencadena una activación prematura de las enzimas pancreáticas dentro del páncreas, lo que lleva a una autodigestión del tejido pancreático, causando inflamación, ¿no? Entonces, durante las primeras semanas de esta patología de pancreatitis aguda, se da una liberación de mediadores de inflamación, lo cual da inicio a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, conocido sus siglas como SIRS, que puede influir a una falla orgánica con o sin necrosis concomitante, infección e incluso la muerte, ¿no? Entonces, en resumen, los cálculos en la vesícula provocan pancreatitis al moverse hacia el conducto biliar y obstruir la salida del conducto pancreático hacia el intestino. Entonces, después de ver la fisiopatología, ya podemos ver cuáles son los signos, síntomas y también el diagnóstico, ¿no, Roxana? Sí, claro que sí. Vamos a empezar con los signos y los síntomas. Ojo, esto es lo que tenemos que cuidar si sospechamos que podemos estar padeciendo pancreatitis biliar. Los signos y los síntomas más frecuentes, ¿sí? Son dolor en la parte alta del abdomen, que se puede extender hasta la espalda en cinturón, que quiere decir todo alrededor de nuestro tronco, ¿sí? Desde el abdomen hasta la espalda. También puede ser que este dolor abdominal empeore después de las comidas. Y entre los síntomas que pueden presentarse, aunque no, estos primeros que les mencioné son los síntomas que tienen que estar presentes, pero también pueden estar presentes, aunque no es necesario, la fiebre,
el pulso acelerado, las náuseas, los vómitos y sensibilidad al tocar el abdomen. Eso es lo que hay que cuidar si creemos que podemos estar padeciendo esta enfermedad. Ahora, si tenemos sospecha o por ahí andamos nerviosas, pues tenemos que ir a que nos hagan un diagnóstico. ¿En qué se basa este diagnóstico? Hay diferentes tipos de estudios y análisis que se pueden realizar para hacer el diagnóstico de la pancreatitis biliar. Los análisis de sangre nos van a ayudar a detectar niveles elevados de enzimas pancreáticas como la amilasa y la lipasa. Hay una elevación de la producción de estas enzimas cuando hay pancreatitis biliar, así es que por un análisis de sangre podemos identificarla. También puede ser un análisis de heces, para medir los niveles de grasa que al estar aumentados pueden sugerir que hay algo mal en nuestro sistema digestivo con nuestro páncreas porque no hay una absorción apropiada de estos nutrientes. Dentro de los estudios tenemos la tomografía computarizada que nos ayuda a detectar cálculos biliares y evaluar la inflamación del páncreas. Tenemos también la ecografía abdominal para detectar nuevamente cálculos biliares e inflamación del páncreas. Tenemos la ecografía endoscópica para detectar la inflamación y los bloqueos en el conducto pancreático o en las vías biliares. Y tenemos la resonancia magnética para detectar anomalías en la vesícula, el páncreas y los conductos. Y bueno, ya una vez que tenemos el diagnóstico, hay que empezar un tratamiento. Marisol, ¿nos puedes apoyar con el tratamiento nutricional, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, aquí en el tratamiento nutricional es importante el apoyo enteral para esta patología. Lo recomendado ya que disminuye la incidencia de complicaciones. De manera inicial, se recomienda retirar la alimentación de vía oral y se inicia con hidratación por vía intravenosa. Para posteriormente, al no presentar náuseas y vómito, se va a iniciar con una dieta de líquidos claros hasta el 5.º día. Y ya si se presenta una tolerancia a los líquidos claros y no se presenta dolor, ni náusea, ni vómito, entonces el contenido de la dieta se puede hacer más complejo hasta que logremos alcanzar una dieta de fácil digestión, baja en grasa y alta en hidratos de carbono. Y se recomienda realizar de 5 a 6 comidas pequeñas en cuanto a cantidad. Tenemos otra patología que es la pancreatitis no biliar. Y pues también es un tema interesante. Diana, ¿nos podrías ayudar con la definición de esta patología, porfa? Sí, claro. Entonces, la pancreatitis no biliar la definición es igual a la pancreatitis la anterior que vimos, ¿no? Entonces, es una inflamación del páncreas, pero al no ser biliar, esta tiene que ver más que nada con el consumo excesivo de alcohol y por hipertrigliceridemia, la cual sería la etiología, ¿no? El consumo excesivo de alcohol y consumo excesivo de grasas. Muy bien, ahora vámonos con la fisiopatología, por favor, Roxana, ¿va? Sí, fisiopatología. Hay 4 fases que se distinguen en el caso de esta pancreatitis no biliar. Vamos a hacer un repaso rápido por estas 4 fases, ¿va? Fase número 1, llamada fase intracelular. En esta fase, debido al aumento desregulado en el calcio citosólico por factores tóxicos y estrés celular, ocurre lesión del retículo endoplasmático, por lo que se observa el aclaramiento anormal del calcio y la disfunción mitocondrial, la cual ocurre por lesión del poro de transición de permeabilidad mitocondrial. Todos estos factores llevan a una secreción ductal y acinar anormal, una activación intracelular de zimógenos y una ruptura de los organelos, así como necrosis en las células. Entramos en la fase 2, que es la fase intraacinar. En esta, la activación de zimógenos por parte de la catepsina B de forma sostenida, ¿sí? Lo que vimos en la fase anterior, pero ahora de manera sostenida, desencadena estrés oxidativo, el cual junto con la lesión mitocondrial y el estrés del retículo endoplasmático, que también surgen en la fase 1, favorece mecanismos de necrosis, apoptosis y autofagia. Esta lesión se asocia con una respuesta celular inflamatoria a nivel local que ayuda a perpetuar la lesión inicial. Una vez que tenemos estos factores, pasamos a la fase 3, que es la fase pancreática propiamente dicha, en la cual la lesión acinar favorece liberación de citoquinas y quimioquinas.
desencadenando la infiltración pancreática por leucocitos, generando un sistema local con retrocontrol positivo, lo que perpetúa la lesión y favorece el desarrollo de complicaciones sistémicas. Aquí estamos hablando que la lesión que existía en un principio ya se ha perpetuado demasiado, que ya se empiezan a presentar complicaciones sistémicas. Y así llegamos a la fase 4, denominada, como se mencionó anteriormente, fase sistémica y síndrome de disfunción orgánica múltiple. En esta fase, la extensión de la respuesta inflamatoria pancreática lleva a anormalidades en la microcirculación peripancreática, trastornos de coagulación, aumento de endotelina, activación plaquetaria y el aumento del factor de necrosis tumoral alfa, los cuales causan aumento de permeabilidad de la barrera intestinal con translocación bacteriana, además de un desbalance en el microbioma habitual. En esta fase 4 sistémica ya tenemos un daño multiorgánico, ya como su nombre lo indica, es de todo el sistema. Ya es un pronóstico un poquito más grave. Pero para no llegar a eso, es muy importante que prestemos atención a los posibles signos y síntomas y acudamos a un diagnóstico adecuado. Marisol, ¿podrías explicarnos de qué trata esto, por favor? Claro que sí. Bueno, el síntoma principal de la pancreatitis es un dolor en el cuadrante superior izquierdo o medio del abdomen. Este puede empeorar al acostarse boca arriba y se vuelve constante o más intenso y puede durar varios días. Además de que puede propagarse o irradiarse a la espalda o por debajo del omóplato izquierdo. Entre los síntomas que se presentan encontramos lo que es fiebre, náuseas, vómitos, sudoración, un abdomen lleno de gases, hipo, indigestión, una leve coloración amarillenta en la piel y la esclerótica de los ojos, lo que es conocido como la ictericia, y distensión abdominal. Para tener un diagnóstico correcto o adecuado, se debe de aplicar los criterios de Ranson y pruebas de función pancreática, como es la prueba de estimulación de secretina, una prueba de tolerancia a la glucosa, pruebas de grasas en heces de 72 horas y elastasa en heces. Además, pruebas para detección de determinadas enzimas que el páncreas se encarga de segregar, como la amilasa o la lipasa, además de una ecografía o un escáner. Y bueno, también en esta enfermedad podemos contar con un tratamiento nutricional, que es el que nos va a ayudar también en esta patología. Moni, ¿nos ayudas con el tratamiento nutricional, porfis? Por supuesto. Fíjate que el tratamiento nutricional se basa en dejar el páncreas en reposo. Esto es muy importante. Durante los episodios menos graves puede administrarse un régimen alimenticio de líquidos claros con una cantidad baja en grasa. Esto es muy importante tomarlo en cuenta y se debe avanzar en el régimen alimenticio según la tolerancia de los alimentos de fácil digestión con un bajo contenido de grasa e incrementar el contenido de grasa según la tolerancia. Ahí se tiene que aplicar mucho la observación hacia el paciente. Entonces, también la división de los alimentos en 6 comidas pequeñas puede mejorar también la tolerancia. Tenemos entonces que este es el tratamiento nutricional para prácticamente, y pues en conclusión, estos son a grandes rasgos, los trastornos de anexos del aparato digestivo. Sí, hasta luego. Bye bye. Muchas gracias. Muy gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.